Hola, ¿qué tal mis aferrados? Buenas noches, gusto en saludarlos otra vez, les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Espero que todo esté muy bien y que tengan un excelente miércoles. Y antes de comenzar esta nota, los invito a suscribirse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, presionen en todas para que ustedes sean los primeros en estar informados y de esa manera me ayudarían bastante. Y bueno, esta es la nota: diputados del PT trapean al PRIAN. Y sin tanto que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. ¡Arrancamos! Así es, mis aferrados. Hoy estamos a 16 de septiembre del año 2020 y aquí estamos nuevamente con otra nota más. Bienvenidos a su canal. Y bueno, Benjamín Robles del PT y compañía le dicen sus verdades a la oposición que está moralmente derrotada, en especial al PRI, pues los diputados de la 4T no se guardaron nada para decirle todas sus verdades y los tunden. Y sin tanto que hablar, a continuación les presento el video. Acompáñeme. Buenos días, compañeras, compañeros. Primero diré a manera de respuesta, como parte del movimiento de la Cuarta Transformación, como grupo parlamentario que respalda al gobierno de la 4T, que no admitimos ninguna recomendación del Partido Revolucionario Institucional, como aquí se ha venido a plantear. Ustedes son los responsables de gran parte del mal que tiene este país. Y diré, compañeras y compañeros, reiteraré una vez más, por el bien de México, primero los pobres. Este es el eje de la política económica del gobierno de la Cuarta Transformación, del movimiento que también integra el Partido del Trabajo y que busca acabar con la invisibilidad de los sectores más vulnerables de nuestro país. Es una política en la que todas y todos debiésemos estar de acuerdo. Las y los diputados de la 4T, por supuesto que así es. Los de la oposición, no. Como ya hemos escuchado aquí, ellos hablan y seguirán hablando, como lo han hecho los últimos 2 años, en defensa de las grandes empresas, de esos grupos que siempre se han agandallado los apoyos de la Federación, los que piden a gritos que se siga endeudando nuestra nación. Al fin y al cabo, así dicen ellos, mientras se benefician, los que tienen que pagar los platos rotos es el pueblo de México. Ya no más. Por nuestra parte, nosotros volveremos a hablar para respaldar a los más pobres de México. Y lo haremos porque además de la corrupción, como esos sobornos que legisladores del PAN y del PRI recibieron de Lozoya, el lacayo de Odebrecht, porque además de la corrupción, insisto, necesitamos acabar con la desigualdad. Que no se nos olvide que cuando arrancó el gobierno de la 4T, el 1% de la población concentraba el 40% del ingreso nacional. El 10% de la población concentraba casi el 70% de nuestra economía. No más desigualdad. Lo entiendan o no, no más desigualdad. Con ese enfoque, con ese propósito llegó el 2020, pero de la mano, como todos sabemos, de un problema sin precedentes en la historia moderna mundial. En enero se dio a conocer la presencia de un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2,
que nos ha pegado con todo. Hasta ahora se ha llevado a cientos de miles de vidas en todo el mundo y ha causado millones de contagios. Una crisis de salud que nos ha llevado a una crisis económica transitoria, pero muy dura. Todo tenía que cambiar entonces a partir de ese momento. Y en México, el Ejecutivo Federal nos propuso una política económica en tiempos de coronavirus, basada en 5 principios: democracia, justicia, honestidad, austeridad y bienestar. Y lo explico en palabras de mexicanas y mexicanos de los sectores más vulnerables de nuestra economía. De no ser por el programa Sembrando Vida, me decían en la gira que realicé en este fin de semana por mi estado, de no ser por ese programa, no hubiésemos podido enfrentar la pandemia. Y es que ese programa, como muchos otros de la 4T, no solo no dejaron de pagarse en apoyo a la gente más necesitada del país, sino que incluso se adelantaron las entregas respectivas precisamente para que muchas mexicanas y mexicanos tuvieran forma de enfrentar estos difíciles momentos que nos ha tocado vivir como humanidad. Es decir, aparte de eso, 3 millones de créditos a micro y pequeñas empresas, además de la continuidad de los programas sociales que a lo largo de este 2020 implican que 7 de cada 10 hogares mexicanos, es decir, el 70% de los hogares del país, reciben por lo menos uno de los programas. Hablamos, por lo tanto, de 25 millones de hogares. Hablamos de un apoyo sin precedente que demuestra en los hechos que por primera vez en México, y gracias al gobierno del presidente López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres. Y les duela como les duela, en el 2021 seguiremos igual. ¡Que viva la Cuarta Transformación! La pandemia provocada por el coronavirus ha dejado lamentables e invaluables pérdidas humanas, pero además evidenció todavía más el saqueo y desmantelamiento del que fueron objeto las instituciones de seguridad social del Estado mexicano. Hospitales sin medicamentos y equipamiento, la mayor parte de la población sin acceso a servicios de salud y a la seguridad social, así como una profunda desigualdad, son solo algunos ejemplos del saldo que arrojan 4 décadas del gobierno neoliberal. De esta magnitud ha sido el reto que ha tenido que enfrentar nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. En el complejo panorama es muy positivo tener un presidente que en tan solo 2 años ha tenido la capacidad para encabezar un proyecto tan ambicioso, comparable por la trascendencia con el establecimiento de los derechos sociales en la Constitución de 1917. Primero los pobres es el principio fundamental en el que se sustenta la política social de nuestro presidente y de la coalición Juntos Haremos Historia. Sin temor a equivocarme, puedo afirmar que el sello distintivo de esta administración es su política social. Lo quieran aceptar o no, hoy por hoy tenemos la política social más grande de la historia. En esta 64 legislatura acabamos con la práctica deleznable de los moches y ahora los recursos públicos realmente son destinados a programas sociales, la ayuda a quienes lo necesitan y han dejado de ser monopolizadas por líderes políticos o por sus familiares. Saldando una deuda histórica, actualmente se dan oportunidades a aquellos jóvenes que de manera discriminatoria se les denominaba ninis. Creamos un ambicioso programa de becas para que los estudiantes terminen sus estudios y no sean reclutados por el crimen organizado. Otorgamos apoyos para adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad e indígenas.
Con las reformas publicadas el 8 de mayo del 2020 en el Diario Oficial de la Federación, el acceso a una pensión universal, a los servicios de salud para todos, apoyos económicos para personas con discapacidad y las becas para estudiantes ya son derechos constitucionales. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque desde que inició la pandemia, los grupos parlamentarios de la derecha han planteado una propuesta de otorgar un ingreso mínimo vital. Sin embargo, su propuesta solo refleja su oportunismo e hipocresía. Basta mencionar que en la votación del 10 de marzo del 2020 para aprobar la ampliación de derechos sociales a través de la reforma al artículo 4 constitucional, 46 diputados de Acción Nacional votaron en contra de esta propuesta. 18 de ellos se abstuvieron y 14 estuvieron ausentes. Durante esta pandemia, la derecha pensaba que el descontento social aumentaría exponencialmente, pero gracias a la política social del presidente se ha logrado la gobernabilidad y la paz social. Escúchelo bien, el pueblo de México sigue firme con la Cuarta Transformación. Durante la pandemia se adelantó el pago de la pensión para adultos mayores durante varios bimestres. De septiembre de 2019 a junio de 2020 se benefició 842,000 personas con el programa Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente. Asimismo, se han entregado becas a 11.7 millones de alumnos de los 3 niveles educativos. De igual forma, se han apoyado a 40,000 jefas de familia con el programa Seguro de Vida para Jefas de Familia. Los apoyos están llegando a quienes más lo necesitan. Los recursos no se están utilizando como en antaño para rescatar bancos, como fue el caso del Fobaproa, y no se está endeudando al país. Es necesario reconocer que a pesar de los esfuerzos de nuestro presidente por entregar los apoyos sociales sin intermediarios, existe dentro de la Cuarta T compañeros que no han entendido esto y quieren continuar con las agotadas prácticas del pasado. Existen diversas denuncias de fraudes con las tarjetas y el condicionamiento de apoyos. Que se escuche fuerte y claro, y en el Partido del Trabajo no vamos a permitir estas prácticas y presentaremos las denuncias correspondientes para que las autoridades competentes atiendan dicha problemática. Compañeras y compañeros, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos de que la política social de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador representa el camino correcto para erradicar las profundas desigualdades que persisten en nuestro país. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo continuaremos luchando para eliminar la subcontratación que tanto ha lacerado los derechos de los trabajadores. Continuaremos impulsando la desaparición de las AFORES para que no se siga beneficiando de los ahorros de los trabajadores. Sabemos que en esta lucha tenemos en el presidente a un gran aliado. Los que conformamos la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo estamos convencidos que una mejor historia para México es posible y vamos por el camino correcto. ¡Viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva el Partido del Trabajo y viva México! Con la venia del pueblo sabio de México, el mismo que votó por un cambio de régimen, aquel que decidió que nunca más el PRI volviera a definir el rumbo de este país. Ese pueblo bueno, sabio, consciente y con la esperanza puesta en nuestro movimiento, se hiere por la puñalada en la espalda de quienes en un acto de cobardía traicionaron la confianza depositada en nosotros. A todos ellos les decimos desde esta, la más alta tribuna de este país, que el Partido del Trabajo sigue firme en la transformación de la vida pública de México.
Nosotros somos la vanguardia ideológica de este cambio de régimen. Su confianza nunca será traicionada. Nunca hemos votado ni votaremos por medidas que atenten contra el bienestar colectivo, como aquella que proponía instalar un esquema de 2 comisiones en la administración de las Afores, donde con firmeza la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo votó en contra. En el Partido del Trabajo coincidimos mujeres y hombres ideológicamente sólidos. Tenemos una identidad y proyecto de nación bien definidos. Somos petistas con pasión, obradoristas por convicción, pero sobre todo defensoras y defensores de las aspiraciones e ilusiones del pueblo bueno de México. Por ello, apoyamos el que el Gobierno de la República busque restablecer el Estado mexicano como el principal promotor del desarrollo. Es fundamental seguir avanzando para que desde el ejercicio del poder público se elimine la cultura del privilegio y compadrazgo, que sea la inversión pública el detonante de una inversión privada cada vez más dinámica y productiva. Ya no más obras bajo el esquema de los moches, que lo único que hace es desperdiciar los recursos públicos, beneficiar a unos cuantos funcionarios y eliminar los efectos multiplicadores que por definición acarrea la inversión pública. Sin duda, ese es el espíritu de la Cuarta Transformación, que consciente de la situación por la que atravesamos, incrementa la inversión pública para el presupuesto del 2021 a cerca de 830,000 millones de pesos, es decir, un incremento nominal de 70,000 millones de pesos que se traducirá en un crecimiento del 5% en términos del país. Sin embargo, uno de los logros más emblemáticos de la actual Administración Federal en materia económica, sin ningún lugar a dudas, lo constituye el aumento sin precedentes del salario mínimo. Esto representa un quiebre total en el modelo neoliberal que cargó sobre los hombros de las y los millones de trabajadores mexicanos la competitividad de nuestra inserción acelerada y desordenada al mercado internacional, lo que en los hechos constituyó un aumento sin precedentes de la explotación laboral, pues mientras grandes empresas mejoraron su productividad, la participación de los sueldos y salarios perdieron más de 10 puntos porcentuales del PIB en su distribución. Por ello, reconocemos que el Gobierno de México continúa impulsando los incrementos al salario mínimo general que luego de la revisión al alza del 2019 del orden del 16%. En 2020 el salario mínimo general aumentó en 20% adicional para ubicarse en 123 pesos diarios en todo el país y 185 pesos en la frontera norte. La inversión extranjera pues no va a dejar de fluir, pues eliminaron las subcontrataciones. Por eso elevamos los salarios y estamos en los problemas de fondo. Es decir, hoy tenemos un gobierno que se preocupa por la economía familiar y que en los hechos está implementando
una prudente reforma fiscal progresista. ¡Viva México, pueblo! ¡Viva México! ¡Viva México! Es cuanto. Así es, mis aferrados a un México mejor. Como terminaron de ver el video de los diputados del Partido del Trabajo, le dieron una lección a los prianistas dos caras. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que siga llegando muchas más personas y formen parte de esta hermosa familia Ferraz TV. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferraz TV Internacional. Las noticias en caliente. Gracias, buenas noches, nos vemos hasta mañana. Cuídense. Suelta la cumbia Ferraz.